están? Espero que estén todos muy bien. En la receta de hoy, en Trigo y Artesano, vamos a hacer unas empanadas de una falsa humita, empanadas de choclo, muy ricas, muy sabrosas. Y digo falsa humita porque no vamos a hacer una salsa blanca, una salsa bechamel, sino que vamos a hacer con lo que tenemos en casa, con latas, y va a quedar igual de sabrosa y de rica. Lo primero que vamos a poner es una lata de maíz cremoso. Si no conseguís maíz cremoso, podés comprar maíz en grano y procesarlo un poquito. Una lata de maíz en granos. Con estas cantidades vamos a sacar unas 18 o 20 empanadas. Le vamos a poner una taza de cebolla caramelizada. La cortamos en cuadraditos, más o menos del tamaño que tienen los granos de maíz. Le vamos a poner una taza de queso mozzarella, también cortados en cuadraditos del tamaño del maíz. Un huevo duro rallado. Esto no es tradicional, pero a mí me gusta cómo le queda muy bien y ayuda mucho a la cremosidad del relleno. A esto le vamos a poner una pizquita de sal, una pizquita de pimienta negra molida y un poquito de nuez moscada. Esto lo vamos a mezclar bien, lo vamos a llevar a la heladera que se enfríe bien el relleno y después seguimos con la receta. Después de estar el relleno en la heladera, vamos a armar las empanadas. Les quiero comentar dos detalles. Uno, le puse media taza de queso rallado también al relleno para darle un poco más de sabor. Y esto, que sería opcional, es un pimiento rojo asado en aceite. Lo corté en cuadraditos pequeños también y se lo voy a poner para darle un poco más de color y sabor al relleno. Son opcionales, si querés los pones, y si no, lo dejas el relleno de la manera clásica. Así que ahora sí tenemos el relleno listo, y como yo siempre hago, utilizo los discos caseros de empanadas. De esta manera es como los frizo. Cuando hago bastante y después los separo, les hago un separador con papel manteca, papel enmantecado, los apilo de la cantidad que pienso que voy a usar y los frizo. Cuando los quiero utilizar, los saco unos 15-20 minutos antes, dejo que tomen otra vez flexibilidad para poder utilizarlos. Apretamos con los dedos, estiramos un poquito la masa del repulgue Otro modelo de repulgue que podemos hacer es este. Pellizcamos la masa y la podemos dejar parada si queremos. Con esta cantidad de relleno nos salen aproximadamente entre 18 y 20 empanadas. Yo no voy a hacer tantas porque, bueno, estoy haciendo la receta para mostrarles a ustedes. Otro repulgue también puede ser con el tenedor. Y las podemos dejar paradas. Una vez que armamos las empanadas,
un huevo batido, las pintamos para que agarren un color más bonito. Si querés, la podés espolvorear con un poquito de azúcar encima del huevo. Y así como están, la vamos a llevar a un horno precalentado, 400 grados Fahrenheit, 200 grados Celsius, un horno fuerte, entre 8 y 10 minutos, 12, dependiendo el horno que tenés en tu casa. Como te comentaba antes, la importancia de que el relleno esté frío para que no se nos abra. En mi caso, haciendo el video, no tuve tiempo de enfriar lo suficiente el relleno, así que esperemos que no haya problema. Y así como están, las llevamos al horno. Bien amigos, aquí están las empanadas, ya salieron del horno, estuvieron 10 minutos a 400 grados Fahrenheit, así que este es el resultado final, una receta express, rápido de hacer, queda muy rica, muy linda receta, una opción más de los tipos de empanadas que se pueden hacer, así que espero que les haya gustado la receta, será hasta el próximo video, que estén todos muy bien.